En esta clase que corresponde a la número 7, una vez que haya finalizado esta clase, indicará los vocablos el vocablo que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la solución de los conflictos dentro de la iglesia de Corintios. También listará los 4 partidos en lucha dentro de la iglesia de Corintios y por qué para los judíos la cruz es un escándalo, también por qué para los griegos la cruz es locura. Y para nosotros los cristianos, ¿qué es Jesucristo? También indicará la clasificación que ofrece el apóstol Pablo acerca de los seres humanos o los tipos de personas y cómo se considera el apóstol Pablo a sí mismo. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase que corresponde a la número 7. Clase 7, por ahí estamos. Aquí está. Vamos a trabajar en 1 Corintios entonces, ya en el capítulo 1. Vamos a trabajar estos primeros capítulos. En el encabezamiento de esta epístola aparece el autor, se identifica a sí mismo. Es Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con respecto a la iglesia, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a esta iglesia de Corinto? En esta primera parte del texto sagrado. Dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Perfecto. Primero dice que esta iglesia es la iglesia de Dios. Es lo primero, es la iglesia de Dios. Por eso algunas denominaciones le denominan la iglesia de Dios. Y es propiedad de Dios y también se encuentra en Corinto, por supuesto. También dice el apóstol Pablo con respecto a esta iglesia que han sido santificados en Jesucristo. Dios Padre el que santifica la iglesia, el Espíritu Santo el que santifica la iglesia, esa es la labor del Espíritu de Dios. Pero acá también el apóstol Pablo con respecto a Cristo dice que Cristo es el que los ha santificado por medio de su sangre. O por la obra de Cristo en la cruz ha llevado a cabo la santificación de la iglesia. Lo apartado, la idea de la santidad es lo apartado del mundo para el servicio exclusivo a Dios. Lo ha separado del mundo, lo ha marginado del mundo para el servicio exclusivo a Dios. Dice que ya esta iglesia han sido santificadas. Santo significa apartado, es decir, han sido apartados ya. Pero la idea de apartado no solamente, o santificado no tiene que ver solamente con el apartarse, sino que también tiene que ver con la semejanza a Dios, porque es la iglesia de Dios y en la iglesia de Cristo se sostiene por el Espíritu de Dios, involucra también la semejanza de Dios y las cualidades de Dios, que es la santidad, mantenerse apartado totalmente del pecado. Esta santificación es en posición o instantánea también se le denomina. Desde el momento en que se creyó en Cristo, la persona es santa, es santificada. Pero también en la otra parte del texto bíblico indica que esta iglesia ha sido llamada. ¿A qué ha sido llamada? Ya es santa, pero ahora ha sido llamada a... A ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Ya son santos, pero esa santidad es en posición. Dios los pone en la posición de un santo.
Pero también ahora esta iglesia debe comportarse como santo. Por eso que el apóstol Pablo dice, llamados a ser santos. Son santos, pero ahora tienen que practicar la santidad. Esa es la diferencia. Tienen que practicar la santidad porque son santos. No practican la santidad para ser santos, sino porque ya lo son. Ahora la santidad tienen que desarrollarla, profundizarla, cultivarla y crecer en esta santificación. La santificación tiene que ver con la reproducción de la imagen de Cristo en los creyentes, de restaurar al ser humano caído en pecado a la imagen de Jesucristo. Esa es la idea. Son llamados a ser santos entonces. No debemos tener en duda, temor de identificar a los cristianos como santos. Son santos por el hecho de ser creyentes. Y santo no significa perfección o impecabilidad, porque santo significa apartado, pero el otro aspecto de la santificación es progresiva, o la santidad también tiene que progresar, tiene que perfeccionarse, pero nunca va a lograr la perfección hasta que se haya producido la segunda venida de Cristo, la glorificación de los creyentes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a, a los cristianos entonces, son santos, llamados a la santificación. Bien, vamos a leer el verso del 1 al 9, por favor, mi hermano David. El uno, no, ya. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Ah, el hermano perdón, Sóstenes. perdón, mi hermano, ese era el que yo leímos, el del 4 al 9, esa es, del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Perfecto, muchas gracias, hermano David. David. En este texto, entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, bueno, está dando las gracias del, a Dios en esta sección. En esta sección el apóstol Pablo dice que es él y que es la iglesia de Corintio. Pablo es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Respecto a la iglesia nos dice que han sido santificados en Cristo, pero también dice que la iglesia ha sido llamada a la santificación. No solamente la iglesia santa con el llamamiento a la santificación, sino todos los que invocan el nombre del Señor ya son santos. Y también tiene el mismo llamamiento de la santificación. En el verso 3 dice que la gracia y la paz proceden del Padre y también procede del Señor Jesucristo. En el proemio de la carta, el apóstol comienza a dar gracia a la iglesia. Las razones son porque Jesús le ha dado de su gracia. Luego comienza a identificar en qué consiste esta gracia. Esta gracia consiste en estar unidos a Jesucristo. Esa es la primera, están unidos a Jesús. Los corintios eran llenos de toda riqueza en palabra y también como en conocimiento. En ciencia, dice en nuestra versión Reina Valera. ¿A qué se refiere palabra y conocimiento? A la proclamación de la verdad y a la aprehensión de la verdad. O se apropiaron de la verdad, es lo que indica los comentarios bíblicos. Los corintios se destacaban también en la abundancia de todos los dones espirituales. Como los tesalonicenses, ellos esperaban con ansia la venida de Cristo. En el verso 8 encontramos un texto donde se asegura la salvación de todos los creyentes. ¿Cuál es el texto bíblico o la expresión de lo que escribe el apóstol Pablo que le da seguridad a los creyentes? La seguridad de salvación me refiero.
de que el creyente está seguro en Jesucristo. ¿Y quién es el que El verso 8 dice, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahí se presenta la obra de Dios. Se está presentando la perspectiva de Dios. El Señor es el que va a confirmar a los creyentes hasta el fin. Está obrando Dios en el ser humano para que sean irreprensibles en la venida o en el día de Jesucristo. Por un lado, se presenta la parte de, del, de Dios, pero también, por otra parte, y también el apóstol Pablo lo menciona en otras secciones de las Sagradas Escrituras, hay una responsabilidad del ser humano. El ser humano debe dejarse confirmar por el Señor para que sea presentado irreprensible en el día del Señor. Después, en lo siguiente, leímos hasta el verso 9. Analizamos la sección del 9. El llamamiento de los cristianos es que el llamamiento sean unidos a Jesucristo. Esa es, que sean unidos al Señor. Algunos señalan que el pensamiento central del apóstol Pablo, más que la, la justificación por medio de la fe, es el estar en Cristo, estar unido a Cristo. Eso son lo que se repiten en los que investigan el pensamiento del apóstol Pablo. Estar en Cristo, unidos a Cristo, o la justificación para otros, la justificación por medio de la fe. Ahora vamos a leer la siguiente sección del verso 10 al verso 17. Por favor, ¿quién más ha llegado? Hermana Belén, por favor, del verso 10 al verso 17. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Perfecto, muchas gracias, hermana Belén. De acuerdo a ese pasaje bíblico, el apóstol Pablo les ruega a la iglesia que solucionen sus conflictos internos. Tienen conflictos como todas las iglesias, los conflictos internos se dan, y ocurría con la iglesia de Corintio, en Roma también había estos problemas, en Gálatas también. En todas las iglesias existía este problema del interno dentro de las congregaciones cristianas. Es propio por la naturaleza humana. Son santos, pero tienen que ser son llamados a la santificación, a comportarse como santos, o a profundizar, a desarrollar o a cultivar la santidad. Por eso el apóstol Pablo les ruega que solucionen este conflicto. El vocablo griego que va a utilizar el apóstol Pablo para referirse a solucionar este conflicto es que se suelden. Los vocablos bíblicos son que se suelden. El término médico que se refiere a los huesos fracturados, dislocados. Un hueso que está roto, después se suelda o se solda. Y, y se petrifica en esa sección donde se produjo la rotura. Se hace mucho más fuerte, más sólido. No se va a quedar en ninguna otra parte, ahí en el mismo lugar, sino en cualquier otra parte, pero no en el mismo lugar donde se quebró anteriormente, porque se petrifica, se endurece esa parte del hueso fracturado. La iglesia que está con conflictos internos, o la iglesia dividida en facciones, o en sectos, en grupos, es como una iglesia que tuviese un hueso roto, o un cuerpo que tuviese
un hueso fracturado. Pero tiene solución. Y la solución es que solucionen esto, arreglen estos conflictos internos, como quien ayuda a una persona que se ha fracturado o se ha dislocado, componer o arreglar esto o soldar estos huesos. También el apóstol Pablo describe a esta iglesia como una iglesia que está dividida internamente. Y el vocablo que va a utilizar en griego es schisma, schismata, literalmente es rotura o rasgón. Se utiliza para referirse a una ropa que se rasga. Está utilizando el apóstol Pablo, de acuerdo a las palabras, pareciera que fueran metáforas, un hueso roto o una ropa que está hecho tira o está rota esta prenda. Así se ve la iglesia, como si estuviese con las ropas hecho jirones o con rotura. Las cuatro facciones que existen dentro de esta congregación es la de Pablo, de Cefas, de Apolos y también de Cristo. ¿Qué más nos dice ahí en esta sección? La iglesia de Corinto estaba en peligro de ponerse tan fea como una ropa hecha pedazos. También en esa sección que estuvimos leyendo, ¿cómo nosotros podemos saber que el bautismo en agua no produce la salvación o la regeneración? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hermanos, hermanas, ¿cómo podemos saber que el bautismo en agua no produce la salvación de los creyentes? En esta sección del verso 10 al verso 17 que acabamos de leer. Verso 17, cuando dice que no fue enviado, o sea, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí se habla de una prioridad, ¿eh? La prioridad es la de predicar el Evangelio. Y luego, obviamente, lo que se convierten para cumplir el requisito más básico de todos los creyentes es el bautismo. Pero el bautismo no produce la salvación, como estamos viendo aquí. El Señor no le envió a bautizar, sino que a predicar el Evangelio. La salvación entonces no viene por medio del bautismo, de acuerdo a este texto bíblico, estamos analizando este pasaje. La salvación viene por medio de el oír y el oír la palabra de Dios, así viene la fe. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. La salvación siempre ha sido por fe en la persona de Jesús de Nazaret. Si la salvación se produjera gracias al bautismo, la regeneración gracias al bautismo, el apóstol Pablo estaría diciendo, me alegro mucho de que a ninguno de ustedes los salvé, sino a Crispo y a Gayo, porque para que dijeras que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé o salvé a la familia de Estefanas, pero de los demás no sé si he salvado a alguno o ha salvado a otro. Está en segundo lugar en cuanto a la prioridad el bautismo, el bautismo en agua, por lo menos lo que encontramos acá en esta sección bíblica. Ya, el bautismo entonces en agua no produce la salvación. En el... ¿Qué más estuvimos viendo aquí? Pablo presenta el ideal de la relación entre los creyentes, el vivir en armonía entre los hermanos de la iglesia. Ese es el ideal de todas las congregaciones locales, el vivir en armonía con todos los miembros de una congregación. El mantenerse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, también lo menciona el verso 10. El ideal dentro de una congregación es la ausencia de divisiones y la ausencia de rivalidades. También, de acuerdo a este problema divisionista en esta iglesia, incidentalmente surge una doctrina que es la del bautismo. No es fundamental para la salvación. Pablo dice que da gracia a Dios que ninguna persona ha bautizado, excepto a Crispo y a Gayo. Bautizó también a Estefanas
Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, verso 17. La predicación del Evangelio es el que produce la salvación al despertarse la fe, por tanto, la prioridad es la predicación. El bautismo, según lo que está mencionando el apóstol Pablo, es secundario acá. Eso es lo que vimos en esta primera parte. Luego, el mensaje de la cruz, del verso 18. Vamos a leer, ¿quién más falta? La hermana Danay, por favor, del verso 18 al verso 31. Vamos a dar lectura a esa porción bíblica, por favor. ¿Hermana Belén leyó delante o no me acuerdo? Sí, Hermana Danay ahora, por favor. dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchas gracias, hermana Danay. Esta imagen de la cruz, ¿le es familiar a ustedes, hermano, no? No, yo no la he visto. Yo tampoco. Esta está en Chile, en Coquimbo. Bueno, y la prensa solamente no lo he visto personalmente, pero está en la cruz del tercer milenio, creo que es el nombre que tiene. Pero está ahí en Coquimbo. Así aparece en la noche. Y el apóstol Pablo habla acerca del mensaje de la cruz. Cómo consiguieran o se consiguiera el mensaje de la cruz para los judíos. ¿Qué dicen los judíos con respecto a la cruz, al mensaje predicado por el apóstol Pablo? Cuando se refiere a la cruz, se refiere a la obra que Cristo realizó en la cruz. ¿Qué dicen los judíos respecto al mensaje de la cruz? Como locura, ¿o Ya, no? es locura entonces, una necedad o una tontería. El vocablo griego es moría. Tontería, necedad, o se puede traducir también como locura. Hay dos razones por las cuales el mensaje de la cruz para los judíos es locura. La primera razón, era insólito que uno que murió en la cruz pudiera ser escogido de parte de Dios, porque hasta el día de hoy repite los judíos aquello. ¿Cómo puede ser el Mesías, nuestro Mesías, aquel que fue crucificado? Porque la misma Biblia señala, maldito es todo aquel que es crucificado en un madero. El Mesías no es una persona maldita, por lo tanto, él no puede ser el Mesías. Hay otras razones también que aducen los judíos hasta el día de hoy para indicar que Jesucristo no puede ser Mesías, porque el Mesías va a traer paz a la tierra. En cambio, Cristo no trajo paz a la tierra, sino que trajo división en la familia, en el hogar. Trae división, no trae paz, sino que trae fuego y trae espada dentro de una misma familia, dicen los judíos. No recuerdo otras razones también por las cuales no se reconoce al Mesías, a Cristo, ¿no? A nuestro Señor.
Eso es lo primero. De acuerdo a la ley, una persona que es colgado en un madero es un maldito, por lo tanto, no puede ser nuestro Mesías. Además, los judíos querían más que querían señales. Buscan señales, nos dice el pasaje bíblico. Es locura lo que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ya. ¿Qué más? Por otra parte, el mensaje de la cruz para los griegos es locura. Hay hay razones por las cuales para los griegos el mensaje de la cruz o el evangelio predicado por el apóstol Pablo, que estaba relacionado siempre con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es un mensaje fundamental que siempre debe predicarse en todos los contextos, en todas partes, y en cada mensaje evangelístico, la cruz es prioridad en el mensaje. Por su concepto que tenían de la insensibilidad de Dios, que no estaba afectado por nada. Ellos tenían una idea de Dios. Dios es insensible, no es afectado absolutamente por nada. También porque buscaba las palabras altisonantes. La predicación para ellos era una cosa muy ridícula, muy sencilla. Era para personas esclavos, analfabetos, personas simples. Ellos necesitaban más locuacidad, más un mensaje más altisonante, propio de los retóricos. Un mensaje bien elaborado. Para los griegos es locura el mensaje que está predicando el apóstol Pablo, porque ellos tenían un atributo que le atribuían a Dios. No el Dios de la Biblia, sino la comprensión que los griegos tenían acerca de Dios, que era la apateia. En griego es apateia. De ahí viene el término la apatía. Pero quiere decir mucho más que lo que nosotros comprendemos como la apatía. Quiere decir una incapacidad total de sentir. Es decir, el Dios que concebía la mente de los griegos era la apatía, la imposibilidad de sentir nada, la incapacidad total de sentir algo. Si Dios pudiera sentir, alegaban los griegos, alegría, por ejemplo, o podría sentir tristeza, eso quería decir que algo le podía afectar, y por lo tanto eso que le afectaba a Dios, la alegría o la tristeza, era superior a Dios. Por lo tanto, Dios no puede ser afectado absolutamente por nada. Era lo que argumentaban ellos. Un Dios doliente para los griegos era una contradicción, porque el apóstol Pablo estaba predicando que Cristo es Dios, el creador, dice en otras partes de la Sagrada Escritura, el sustentador de todas las cosas. Pero los griegos cuando escuchaban esta predicación, primero de un Dios que, que siente, que siente dolor, alegría, tristeza, suda gotas de sangre y que muere también. Es una contradicción. Un Dios doliente para los griegos era una contradicción. No puede ser Dios esta persona que está describiendo el apóstol Pablo. Por eso que para los griegos eso es una locura lo que se está describiendo. Hay comentaristas antiguos o escritores antiguos griegos, como por ejemplo Celso, un crítico del cristianismo, señalaba que Dios es bueno, es hermoso, es feliz. Entonces, si descendiera a los hombres, eso supondría un cambio para él, y un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo, de feliz a desgraciado, de lo mejor a lo peor. También tenía otra idea de Dios, de que no podía cambiar el término de la inmutabilidad, por supuesto. Lo creen los cristianos, pero no a ese nivel que lo creían o lo comprendían los griegos. Es decir, este Dios cambió de lo mejor que es Dios, de espíritu, lo mejor que hay, se materializó en carne, por lo tanto, empeoró. No puede ser Dios entonces alguien que se ha hecho hombre y ha sufrido y ha muerto, como todos los seres humanos. ¿Qué tipo de Dios o qué clase de Dios es este del que está predicando el apóstol Pablo, que fue crucificado y muerto por los romanos, entregado por los judíos? Esa es la razón por la cual el mensaje de la cruz es locura para los judíos, porque no puede ser el Mesías una persona que muere en una cruz y las señales no se han producido, las señales dicen. Ahí vemos el pecado ha enceguecido a estas personas, no logran ver
los milagros que Cristo realizaba, y estos milagros son evidencia de que el reino de Dios ya ha llegado en la persona del Mesías. Y para los griegos, el dogma de los griegos, la cosmovisión de los griegos, la teología que tienen los griegos le impedía comprender al Dios que predicaba el apóstol Pablo, al Dios que nosotros creemos. Para que se produzca la conversión, se deben abandonar las teologías que nosotros tenemos, que no están bajo las enseñanzas fundadas en las Sagradas Escrituras. Y las cosmovisiones no bíblicas, se deben renunciar a eso. Es conversión, es abandonar las creencias antiguas para transformarlas por lo que nos enseña el texto bíblico. Porque todo el mundo tiene una teología. No hay nadie que no tenga una teología. Hasta los más indiferentes en cuanto a los temas de Dios tienen su propia teología. Porque tienen una imagen en su mente, una imagen de Dios. Distorsionada, pobre, muy precaria, pero tienen una imagen de Dios. Y esa imagen le impide conocer al verdadero Dios. Porque ocurre también con los ateos, tienen una imagen de Dios distorsionada y a ese Dios ataca. Y también los griegos tenían una imagen de Dios, que era la imposibilidad de sentir algo. Y también de que solamente es espíritu el que no se puede materializar. Por eso que le es muy ridículo para los griegos, en locura, el aceptar el cristianismo por lo que involucra y por la obra que Cristo realizó. Pero la cruz dignifica al ser humano, le da un sentido. ¿Qué sentido le da el Evangelio a las personas, a esos 60 millones de esclavos que vivían en el Imperio Romano? Para la sociedad, los esclavos no tenían más valor que un animal, que una herramienta de trabajo. Pero Dios le dio un valor incalculable a estas personas y a todos los creyentes de todas partes, de tal forma que le costó la sangre de su Hijo. Para Dios, ustedes son muy importantes, son dignos, son embajadores de Cristo. Es el mensaje que le trajo el cristianismo a los creyentes. Detengámonos un poco más acá en esta parte. Bien, y para los creyentes, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, aquí estamos. Bueno, sigamos con el mensaje de la cruz en esta parte. Para los creyentes, el mensaje de la cruz no es una locura, tampoco una necedad, sino que para los creyentes es sabiduría, es justicia, consagración y redención. Sabiduría, dice nuestra versión Reina Valera. Justicia, es decir, considera al ser humano, al creyente que ha creído en Cristo, como justo delante de Dios. Santificación, dice la Reina Valera en 1960, u otras versiones, consagración y la redención. Eso es lo que ha producido la obra o la cruz en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo recuerda su primera visita a los Corintios en el capítulo 2. Estamos ahora en el verso del 1 al verso 5, por favor, hermano David. Veamos aquella sección del texto bíblico. Los dos, verso 1 a 5, ya. Nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien. Pablo les recuerda a los Corintios su primera visita.
¿Cuál fue la característica de la predicación del apóstol Pablo? Llegó hablando con sencillez, nos dice el texto bíblico. Fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o también de sabiduría. Está apuntando a los retóricos, a los sofistas, a los que se lucen en las exposiciones o en los grandes discursos griegos. Él fue con sencillez. Porque el mensaje evangélico es sencillo. Tiene que entenderlo todo el mundo. El más sencillo de los seres humanos es capaz de entender el evangelio y debe aterrizar el mensaje celestial o celestial que, que viene de Dios, tiene que aterrizarlo a la comprensión del más bajo, de un niño. Debe ser capaz de entenderlo por medio de analogías, metáforas, ilustraciones, como lo enseñó Jesucristo. Llegó hablando con sencillez. Esa es la característica del mensaje evangélico, sencillo, no tan complejo. También el apóstol Pablo no solamente llegó predicando con sencillez, sino que también, ¿de qué otra manera predicó el apóstol Pablo? O la actitud que tenía el apóstol Pablo cuando predica a los corintios por vez primera. Debilidad, temor y Ah, temblor. muy bien, llegó el apóstol Pablo con temor y temblor. Impresionante, ¿eh? El apóstol Pablo, el rabino, el, el hombre muy educado, pero llega con temor y temblor, porque el mensaje que trae es un mensaje eterno, que los ángeles le gustaría proclamar. Y de hecho, uno solo se le autoriza al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis a predicar el Evangelio eterno. Debe hacerlo con una felicidad, una gratificación extraordinaria. Pero se le dio a un ser humano, un vaso de barro, este mensaje, que es trascendental porque involucra la salud eterna del alma y de los seres humanos, la restauración del ser humano delante de Dios. Con razón llegó con temor y temblor a hablar a los corintios. Esa debe ser la actitud de todos los predicadores. Temor y temblor. Preocupación. No es cualquier mensaje. Es el mensaje de Dios. ¿Y qué más? ¿Cuál es las otras características de la predicación del apóstol Pablo en su primera visita a los corintios? Dice que no llegó con palabras persuasivas. Muy bien, no llegó con palabras persuasivas, bueno, se fue con sencillez. También Demostración del Espíritu. oh, Y de poder. llegó con resultados. Muy bien, no con palabras, con solo palabras, sino con resultados en el poder del Espíritu Santo, demostración del Espíritu Santo y también de poder. Ah, bien. ¿A qué poder puede referirse demostración del Espíritu y de poder? ¿A qué podría aludir? ¿De qué manera nosotros podemos ver visiblemente de una predicación con poder y con la demostración del Espíritu Santo? Puede depender, en algunos casos pueden haber sanidades, liberaciones, otro ver a la gente arrepentida. Ahí va a depender, variar. Muy bien. Puede ser eso, ¿ah? Y de poder, dinamis. El vocablo que utiliza es dinamis. Cuando predicaba John Wesley en el siglo XVIII, fue esto, en el 1700, siglo XVIII, el mensaje era, lo característico de John Wesley era la santificación. Predicaba mensajes para que las personas se arrepintieran. Y para santificarse, o el arrepentimiento lo lleva a la santificación. Y él cuenta que habían manifestaciones sobrenaturales. Cuentan los biógrafos, y también él lo menciona. La gente temblaba, convulsionaba, se desmayaba, transpiraba. Es impresionante lo que puede producir una predicación
transpiraba, temblaba, convulsionaba o se desmayaba. Impresionante. No he visto algo así. Llorar, sí, llorar, pero desmayarse, convulsionar o sudar, bañado una persona en transpiración, cuenta la biógrafo. Y cuando iban a orar, el Señor le traía paz. Pero estas manifestaciones se producían por una profunda convicción de pecado. Es decir, el pecado, gracias a la predicación, lo lograban dimensionar la gravedad por la predicación de John Wesley. Y eso es lo que producía estos efectos físicos. Estamos describiendo efectos físicos, pero estos efectos físicos son producidos por una experiencia profundamente espiritual. Eso es lo que hay, evidentemente, que viene con poder. Llorar, sí, también, obviamente, una manifestación. Llora, tiembla la persona, se goza cuando la palabra llega al corazón. Llegó con resultado, entonces, la predicación. Después, leímos hasta el verso 5. Muy bien, eso es. Ya. ¿Qué se propuso el apóstol Pablo predicar entre los corintios? Mire el mensaje, el núcleo del mensaje, lo que debemos predicar. ¿Cuál fue el núcleo, la médula del mensaje del apóstol Pablo? A Cristo crucificado. Muy bien, a Cristo. Es cristocéntrico. A Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que debemos predicar a nosotros los cristianos evangélicos, a los incrédulos. Cristo y fue crucificado por nuestros pecados. No debemos cansarnos, aunque la gente lo sabe, pero no lo ha experimentado. Mientras más se predique que Cristo murió por sus pecados, en algún momento van a meditar. ¿Y qué significa esto? De que Cristo murió, yo sé que Cristo murió por mis pecados, pero ¿qué significa esto? Cuando comiencen a reflexionar, hacerse esas preguntas, van a experimentar el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios le va a responder. Esto es lo que significa. Se van a apropiar de la muerte de Cristo. Oye, y de Cristo este crucificado. De eso nada más predicaba el apóstol Pablo, de Cristo y a este crucificado. Para los griegos eso es locura, una necedad para los judíos, para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, decía el apóstol Pablo. En el verso 6 y el verso 9, ahora por favor, hermana Belén, del verso 6 al verso 9 vamos a dar lectura. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Perfecto. En la iglesia primitiva habían dos clases de instrucción. Estaba una instrucción denominada el querigma y la otra era la diaché. El querigma era la proclamación de la verdad y la diaché era la enseñanza, la predicación o proclamación del evangelio, y luego las personas que se ganaban por medio del evangelio se les instruía a mayor profundidad de las implicancias de lo que significaba el evangelio. Pablo nos menciona quienes componían la mayoría de los miembros de esta iglesia. Dicen que el apóstol Pablo, había muchos que eran insensatos. Bueno, se refiere no insensatos, sino, se refiere que no eran filósofos, no eran sabios. Eran débiles, no físicamente, sino en el sentido de la influencia política. No eran poderosos aquellos que ostentan el poder político, económico, social o cultural. A lo más bajo, lo más despreciado, porque eran los esclavos, los analfabetos, los descastados de la sociedad. Y lo que no es nada, porque los esclavos no eran
eran solamente una herramienta de trabajo, no tenían ni derecho los esclavos, pero ahora tienen una nueva posición. Cuando se convirtieron a Cristo, Dios lo ha convertido en pueblo de Dios, porque están unidos a Cristo, ahora Dios lo ha convertido en sabiduría, justificación, santificación y redención. La finalidad por la cual llama a estas personas es para que nadie se gloríe o nadie se jacte delante de su presencia, para que toda la gloria se lo lleve el Señor. Luego en el capítulo 2, verso 1 al 5, el temor aquí no se refiere al miedo por su seguridad, menos a que estuviera avergonzado del Evangelio, dice el apóstol Pablo, y con temor y temblor. Se refiere a, la, a este temor de cumplir con su deber. A eso se refiere este temor y temblor. Quiere cumplir con su deber. El actor realmente es grande cuando está nervioso antes de hacer la presentación. El predicador realmente eficaz es aquel cuyo corazón se acelera cuando está disponiéndose a predicar. Los hermanos dicen que le tiemblan las cañuelas cuando comienza, le dicen que tienen que predicar. Pero esa ansiedad, ese nerviosismo, ese temor o ese temblor por llevar un mensaje de tanta responsabilidad, lo que debe siempre caracterizar a los predicadores. El resultado fue la vida cambiada gracias a la predicación del apóstol Pablo, por eso es que logró sembrar una iglesia allá en Corintio. Esos son los resultados de la predicación. Se cuenta de un borracho que se convirtió a Jesucristo, como tantos borrachos se convierten al Señor, y, y le dijeron, la gente, sus amigos se burlaron de él y le dijeron, no vas a decir, no nos vas a decir a nosotros que vas a creer todo lo que la Biblia dice o lo que están predicando los evangélicos, de que Dios cambia, hace milagros, de que convierte el agua en vino. Y el caballero, el hermano, que era borracho, ahora es hermano, dijo, yo no sé si el Señor cambiará o habrá cambiado el agua en vino, convertido el agua en vino. Lo único que sé es que ahora en mi casa el Señor convirtió el vino en ropa, en pan y en muebles para la casa, dijo la respuesta que le dio el borracho. Yo he conocido varios hermanos que se han convertido así, algunos han llegado borrachos a la iglesia y, y borrachos han pasado a convertirse al Señor. Y después cuando van por segunda vez ya van sobrios, nunca más volvieron a tomar en toda su vida. No sé si ustedes conocen más ilustraciones o más testimonios, hermano, de personas de vicios que estaban bajo el vicio del trago y Dios lo transformó y lo cambió. Si alguien podría contar un testimonio de aquello, de algún hermano que se haya convertido de los vicios. No conocen a nadie. Se escucha bien, hermano, ¿cierto? No hay problema de señal. Sí, sí, hermano, a mí se me traba el computador, así que si se me desconecta en Ah, cualquier perfecto. momento. Ya, perfecto, Sí, perfecto. sí, Ya. pero he escuchado así varios testimonios de hermanos que han salido del alcohol y son lindos testimonios porque cómo Dios salió a ese encuentro, cómo cambió sus vidas y cómo algunos decían que llevaban años y que habían intentado de todas las maneras poder dejarlo y no podían y que ya sus familias estaban destruidas, sus matrimonios ya al punto del divorcio, los hijos sufriendo y sin Mm, nada. Y de pronto cuando llegó el Señor a sus vidas, de un momento a otro, fue en un instante, los hermanos contaban que su vida se renovó, no tuvo más deseo el hermano del alcohol, de nada, de la vida que llevaba antes, mm. su matrimonio se restauró, su hijo igual. Entonces nosotros vemos allí el poder del Señor, cómo Él puede cambiar la vida, el corazón, sacar de las cosas que esclavizan al hombre. Y me Exactamente, sí. gustó la frase que decía usted, no, me cambió el vino en ropa, en comida.
Exactamente. Está muy Así bueno. respondió el borracho, el ex borracho. Bien, ahí vemos que el Evangelio llega con poder, con vidas transformadas. Las características de la sabiduría de Dios en el verso 6. ¿Cuáles son las características de la sabiduría de Dios? Dios no ha hecho sabiduría. Y la sabiduría de Dios tiene estas cualidades. ¿Cuáles son? En el verso 6 no menciona. ¿Ya leímos esa sección? Sí, lo leímos. ¿Cuál es la Dice característica? que no es de este No siglo. es de este siglo, muy bien. No es de este mundo. Perfecto. Es parte de la revelación, viene de Dios, de lo alto. Si no, Dios no lo hubiese revelado, nosotros no hubiésemos comprendido esta sabiduría. ¿Qué más? No es de los príncipes de este siglo. No es de los príncipes de este siglo, ninguno de las personas connotadas o que tienen el poder político, económico o filosófico lo ha logrado descubrir porque la revelación no es un descubrimiento. La revelación es lo que el ser humano no se le da a conocer, lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Por eso que no es de los príncipes de este mundo. ¿Qué otra característica tiene esta sabiduría de Dios? En el verso 7. Dice que es el misterio, Muy bien, es es una misteriosa. sabiduría oculta. Secreta de Dios que ha estado oculta desde los comienzos del mundo. Muy bien. Es misteriosa entonces. Pero ahora ya no es misteriosa porque se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer. Era un misterio, era secreta antes, pero ahora ya no es secreta. Era misteriosa, esa es una de las características que tenía la sabiduría de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene esta sabiduría de Dios? En el verso 8. Dice que ningún príncipe de este siglo la conoció. Incomprensible para los gobernantes de este mundo. Príncipe se refiere a los gobernantes. Los gobernantes del mundo no la pueden comprender. Se puede comprender aquellos que tienen la voluntad de conocer, de obedecer a Dios. Incomprensible, por eso que la gente no logra comprender el Evangelio. No, por eso no se convierten, porque no logran comprenderlo. Incomprensible lenguaje también que se utiliza. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene esta sabiduría de Dios? En el verso 10 es esto ahora. Dios la reveló a nosotros a través de su Espíritu. Perfecto. Es misteriosa, pero ya no es... fue misteriosa, pero ahora ya no lo es, porque se ha dado a conocer a los creyentes. Solo a los creyentes. Sigue siendo un misterio, sigue siendo incomprensible para los incrédulos, para los gobernantes o para las otras personas, para los príncipes. Pero sin embargo los creyentes la comprenden. No solamente la comprenden, la disfrutan. Esta sabiduría que viene de Dios. Tan compleja, tan misteriosa, oculta es esta sabiduría que intervino el Espíritu de Dios para que el ser humano pudiese comprender esta sabiduría. ¿Y qué otra característica tiene esta sabiduría en el verso 14? El hombre natural no la puede percibir. Muy bien. ¿De qué manera se puede percibir o discernir? Espiritualmente. Espiritualmente. Muy bien. Esas son las características de la sabiduría de Dios, de lo que encontramos en esta sección bíblica. En el verso 29, está hablando el contexto, recuerda el contexto, está hablando acerca de la sabiduría de Dios. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué significa ese verso? ¿A qué se refiere? ¿A qué podría referirse o aludir ese verso 9 estuvimos leyendo?
¿A qué podría aludir o referirse? Jesucristo. Muy bien, al Evangelio, ¿eh? Se refiere al Evangelio. Está hablando, toda esta sección está hablando acerca del Evangelio, de la obra de Cristo. Lo podemos reducir o sintetizar como el Evangelio, porque primero está hablando acerca de la predicación de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Después habla, no me propuso otra cosa sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Habla acerca de la obra, el poder de Dios, sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Siempre está hablando acerca de eso. El contexto es todo eso, de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario para todos los creyentes, que produce la redención, la santificación, justificación. Está hablando acerca del Evangelio, la obra de Jesucristo, la predicación del Evangelio. De eso está hablando en este pasaje bíblico. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, nadie lo vio, ni han subido el corazón de hombre, cómo Dios, o de qué manera Dios iba a rescatar a los seres humanos de la esclavitud del pecado. Los partidos que están en luchas. ¿Cuáles son los partidos que están en lucha? En el verso 10 al verso 16. Estamos siguiendo el capítulo 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya. Algunas ideas básicas acerca de lo espiritual para los espirituales. Pablo establece en este pasaje que la única persona que nos puede decir algo de Dios es el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo. No todas las personas pueden entender estas cosas espirituales. Hay dos clases de personas que nos presentan este texto, en este texto bíblico. Hay más, en los siguientes pasajes, más tipos de personas. Están los neumáticos, neumático el vocablo acá en griego. De ahí viene el término neumático porque se infla, lo más probable es que se dice que es neumático porque tiene el caucho y tiene una goma y no recuerdo el nombre que tiene por dentro, se infla con aire. De ahí viene el término neuma, de espíritu, que es el aliento, el viento o el aire también. Los espirituales, ¿quiénes son los espirituales o los neumáticos en griego? Son aquellas personas espirituales, los que disciernen las personas que están convertidas. Y también se presenta a otro tipo de personas, estos son los psíquicos, el físico, natural, es decir, aquella persona inconversa. El psíquico es una persona que vive como si no hubiera más allá de la vida física, ni otras necesidades que las puramente materiales. Nos encontramos acá en esta sección con la doctrina del Espíritu Santo. Está muy desarrollada o presenta, profundiza un poco, desarrolla la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las actividades que hace o la actividad del Espíritu de Dios en esta parte de la Biblia? En el verso 10, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Revela. Perfecto. El Espíritu revela. Muy bien. El Espíritu Santo revela. ¿Qué más hace el Espíritu? Escudriña. Escudriña también. Perfecto. Escudriña. ¿Qué más? La otra acción que hace el Espíritu de Dios. En el verso 11. Conoce las cosas de Dios. Conoce muy bien las cosas de Dios en el verso 12. ¿Qué más? La otra acción del Espíritu de Dios. El creyente recibe el Espíritu de Dios. Muy bien. El Espíritu de Dios le ayuda entonces. El Espíritu de Dios, el verso 12, ha venido a morar
en el creyente y nos da a entender lo que Dios nos ha dado, nos ayuda a entender la obra de Dios y también nos ayuda a expresar en términos espirituales las verdades espirituales. Esa es la acción que hace el Espíritu de Dios en todos los creyentes. MacDonald en esta sección explica este pasaje refiriéndose al estudio de la Escritura. Cualquier cristiano de cualquier oficio o profesión, ayudado por el Espíritu de Dios, puede entender la Sagrada Escritura. Puede ser que nunca haya asistido a algún seminario, a un instituto bíblico, pero con la ayuda del Espíritu puede comprender los profundos misterios de la palabra de Dios, e incluso con la capacidad de enseñarla a otras personas también. Comenta la frase: el que es espiritual lo juzga todo, tanto lo espiritual y también como lo secular. Es decir, todo lo discierne o lo comprende, lo mira y lo interpreta desde la perspectiva de lo espiritual. Hermana Danay, ahora por favor el capítulo 3, verso del 1 al verso 4. Vamos a leer. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Perfecto. Los términos en griego que son utilizados acá para referirse o traducirse como carnales son, en el verso 1, sarkinos, sarkinois. En el verso 3, sarkikoi. Son carnales. El vocablo sarkinois o sarkinos son como carnales. Son cristianos, pero que están actuando como si fueran carnales. Sarkikoi son carnales, es decir, una persona que está totalmente entregada, o sea, es incrédulo, pero totalmente sujeto bajo la naturaleza pecaminosa. Cuando el apóstol Pablo dice: María, yo hermanos que no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, no es un término muy fuerte para referirse a ellos. Le dice: ustedes son cristianos, pero se están comportando como si fueran carnales. Y después en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo celo entre vosotros contienda y disensiones, ya es un término mucho más fuerte, lo está tratando acá como si fuesen incrédulos. El sarkinos es de menor intensidad que sarkikoi. Sarkikoi es de mayor intensidad en cuanto al reproche que el apóstol Pablo le presenta a los corintios. Son carnales por las contiendas, celos y disensiones que existen dentro de esta congregación. Actúan como cualquier otra persona del mundo, eso lo dice el verso 3. Son inmaduros, son débiles, pero al mismo tiempo estas personas recuerden que son santos, pero tienen que abandonar estas características de la inmadurez, de la debilidad o de las contiendas, porque son llamados a la santidad. Para crecer en la santidad tienen que solucionar estas características que ostentan hasta ahora. Entonces el apóstol Pablo en esta sección clasifica a los seres humanos en cuatro tipos de personas. Están los neumáticois o los neumáticos, son los espirituales, los convertidos a Cristo y que actúan conforme a las enseñanzas de la Escritura. Los sarkinois son cristianos nacidos de nuevo, pero que no están actuando como creyentes, sino que están actuando como mundanos. Los psíquicos, los naturales, son personas inconversas. Y los sarkikoi o sarkinos son los carnales. Son incrédulos, pero que viven totalmente bajo la naturaleza pecaminosa. Esos son los cuatro términos que se utiliza el apóstol Pablo para referirse o describir a estos tipos de personas. Pueden haber más, pero en esta sección menciona cuatro tipos de personas. En el castellano se logra detectar solamente tres, pero en griego se mencionan cuatro tipos de personas. ¿Qué es lo que es el apóstol Pablo? Y todos los apóstoles, tanto el que planta como el que riega, no son nada, sino Dios es el que da el crecimiento a la iglesia. Son colaboradores, nada más. Colaboradores de Dios.
El que siembra y riega están al mismo nivel, pero habrá recompensa de acuerdo a cómo cada uno haya realizado su trabajo. El apóstol Pablo emplea en esta sección metáforas para describir a la iglesia. En el verso 6, en el verso 7, dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué metáfora emplea el apóstol Pablo para describir a la iglesia? En esta parte. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué metáfora emplea el apóstol Pablo ahí para De la describir, siembra. para describir a la iglesia? O una planta, una siembra, bueno, está muy cerca. O una planta, la iglesia es como si fuese una planta. Alguien sembró la semilla, otro tuvo que regar, pero el crecimiento de esta planta lo da Dios. La iglesia entonces, la metáfora que se emplea es una planta, pero esta planta tiene que crecer. Y si esta planta no crece, hay problemas, hay una enfermedad. Todas las iglesias deben crecer, en todas las áreas, integralmente. En almas, deben crecer las iglesias en almas. El carácter también de los creyentes debe crecer. Si no crecen en almas, no se multiplican en almas y no crecen en el carácter, hay un problema con esa congregación. Tiene que crecer porque la metáfora que se emplea el apóstol Pablo es una planta, un crecimiento. En el verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué otra metáfora emplea el apóstol Pablo para describir a la iglesia? En el verso 9, soy labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia entonces es descrita como Una una construcción. construcción. como una construcción, ¿eh? Se ilustra o se usa la metáfora como si fuese una construcción. Somos edificio de Dios, somos como piedras vivas, somos una construcción. Y este edificio también está en construcción. Todos los edificios deben crecer, no es un edificio que ha llegado a un estado de estancamiento, tiene que estar constantemente edificado, debe crecer. Y en el verso 16 y 17, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué otra metáfora emplea el Espíritu de Dios para referirse a la iglesia ahora? Como un templo. Como un templo, ¿eh? Bien, ahí están todas las metáforas. La iglesia es como si fuese una planta, un edificio y también un templo. Pablo hace su defensa de su ministerio, porque hay algunos que están cuestionando su ministerio. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, estamos ahora: así pues tengamos los hombres los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ya, el apóstol Pablo se considera como un servidor. El vocablo que se utiliza acá de servidores uperetes o hiperetes. Hiperetes, hay varias formas de pronunciarlo en griego, pero acá uperetes, o puede ser hipiretis también. El uperetes es esto ahí tenemos la imagen de Ben Hur, creo que se llama esta película, de un esclavo, un remero, que está atado a este barco, le digo barco, debe tener otro nombre más preciso, pero está debajo de este barco, debajo de la cubierta, está encadenado y muere ahí en esa situación. Es un esclavo, pero de la peor esclavitud que puede existir en esa época. Y el apóstol Pablo, esto es lo que se considera como un uperetes, un esclavo, un servidor, nada más, de Dios. Por lo tanto, ¿cómo pueden considerarlo a él como Cristo? No lo puede representar, él simplemente es un servidor de Cristo. Si la persona más importante y el Señor de la iglesia es Jesucristo. El otro vocablo que emplea el apóstol Pablo para referirse a su servicio es oikonomeo, oikonomo, mayordomo. Y un administrador, un mayordomo tesorero de una casa. El apóstol Pablo habla de 3 juicios: del juicio de sus semejantes. En el verso 3 dice: yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano,
ni aún yo me juzgo a mí mismo. De tres juicios: el juicio de Dios, el propio juicio y el juicio de los semejantes. Hermano, Sí, hermano Belén. ¿existe alguna diferencia entre doulos y el uperetes? Sí, el dolo no es tan miserable como el uperetes, porque el dulo es un esclavo doméstico. Pero este otro esclavo está en esta galeta, creo que le llaman a este barco. No, muy diferente. Esta esclavo acá está remando Uperete no es un esclavo, pero un esclavo de guerra, pero una persona que está encadenado y el barco y ahí muere, ahí termina toda su vida. En cambio, el Dulos es un esclavo que por lo menos tiene cierta libertad para caminar, transitar, realizar su actividad en el campo, en la casa, es doméstico. En cambio, esta no es tan miserable como esta condición del uperete, es más terrible todavía. Es una tragedia, son prisioneros de guerra. Y así se compara el apóstol Pablo. Y el mayordomo también es un esclavo, pero el vocablo que se emplea acá es oikonomos, oikonomeo. El juicio de Dios es el juicio definitivo, por varias razones. Solo Dios conoce todas las circunstancias. Él sabe las luchas que una persona ha tenido que mantener. Conoce también los secretos del corazón. Sabe hasta dónde ha podido escalar o caer. Solo Dios conoce todos los motivos. El hombre ve la acción, pero Dios ve los motivos por los cuales se llevó a cabo esa acción. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver en esta primera parte. La segunda parte corresponde a una disertación. Aquí voy a ver quién corresponde a la disertación. Hermana Belén corresponde a la disertación el día 25 de octubre. Sí, con un sermón. En la segunda parte va a dar el sermón. Bueno, estoy aquí. Ahora vamos a repasar. Tenemos un minuto todavía para repasar esta clase. Ya, van a activar su micrófono y responder la siguiente pregunta entonces. ¿Qué vocablos usa Pablo para rogar? ¿O qué vocablo usa Pablo para rogar que los corintios solucionen los conflictos que tienen dentro de la iglesia? Suelden. Muy bien, que se suelden, ¿eh? Es como si tuviesen los huesos quebrados y tienen que arreglarse estos huesos. Bueno, los términos no sé si ustedes hablaron acerca de personas que arreglaban los huesos, componedoras de huesos le llamaban antiguamente. Mi tío componía los huesos, no me acuerdo. Todavía en los campos hay componedores de huesos. Algunos no saben componer bien, a otros le fracturaron el hueso, pero todavía existen. Bueno, esa es la idea. Tienen que arreglar los huesos, solucionar estos problemas que tienen. ¿Qué más? ¿Cuáles son los 4 partidos en lucha dentro de la iglesia de Corintio? Algunos decían que eran De Pablo, de Cefas, de Apolos o de Cristo. excelente, y de Cristo, muy bien. ¿Por qué para los judíos la cruz es un escándalo? Porque era insólito que uno que murió en la cruz pudiera ser un escogido de Dios. Excelente, muy bien. Había otra razón también. Ellos lo único que querían eran señales. Muy bien. Para los griegos, la cruz es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque para ellos Dios era insensible y no podía sentir. Excelente. Muy bien. Buscan sabiduría. Buscan sabiduría. Excelente. Eso es por el concepto que ellos tenían de Dios de la apateia. Dios insensible. ¿Qué es Cristo para los cristianos, sin embargo? Justicia, sabiduría, consagración, redención. Y redención. Excelente. Eso es para los cristianos Jesucristo. Maravilloso, ¿ah? Sabiduría, justicia, consagración, redención. Mira, ahí tengo un sermón evangelístico. Para los incrédulos es locura, es un escándalo, pero para nosotros es sabiduría, justicia, consagración, redención. Porque ahí en la cruz se efectuó esa obra a favor de nuestras almas. Explique la clasificación que ofrece el apóstol Pablo sobre los distintos tipos de personas. ¿Cuáles son estas personas que menciona el apóstol Pablo? Los espirituales,
Lo espiritual, muy bien. Los Carnales, Carnales, espiritual, natural. carnal, natural. En griego Ya. se logran detectar a 4. A ver si ustedes recuerdan, ¿quién es el psíquicos? ¿Recuerdan quién era el psíquico, psíquicos? El hombre Eh, natural, El nombre natural, muy bien. El neumáticos, el espiritual. espiritual, perfecto. El sárquicos, El carnal. el carnal. El sárquinos, El creyente que actúa como carnal. excelente, muy bien, excelente. Ahora identificar los nombres, perfecto. Están atentos a la clase, muy bien. Felicitaciones. ¿Y cómo se considera el apóstol Pablo a sí mismo? En la última sección que estuvimos analizando. como un Esclavo, esclavo. Un esclavo, un servidor y también como mayordomo. un mayordomo. Excelente, excelente, mis estimados hermanos. Bien, vamos a ir a descansar entonces un momento, vamos a tomar un cafecito o un mate, un matecito, y después volvemos a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Nos vemos un poco más tarde, mis hermanos. Nos vemos, Bendiciones. hermano. Nos vemos.